¿Y cuántos niños se han quedado sin su mamá porque el papá de esos niños ha sido sindicado condenado de haber matado a su pareja? Y en últimas terminan también quedándose sin papá. ¿Cuántos huérfanos de feminicidio tiene Colombia? Nadie lo sabe. Y por eso mismo tenemos que prestarle atención como sociedad a cada uno de esos niños. Primera entrega de este doloroso especial periodístico en Noticias RCN. Pero no llore para que tome. Un poquitico, a ver. Tome más juguito, papá. Dame juguito. Me quitó sin pensarlo algo que yo sí quería en verdad, y él sabiendo que estaba dañando algo y sin saber de que si dañaba a mi mamá, también iba a dañar a su hija. La llamaremos Lisette. Habita en las sombras junto a miles de niños a los que también les quitaron lo que más querían. Su tragedia está oculta para el sistema. Es una huérfana del feminicidio y ni siquiera forma parte de ninguna estadística oficial. Es muy difícil poder comparar el subregistro que tenemos del registro de hijos e hijas con otro sistema de información en Colombia porque no existe. En Colombia no se sabe cuántos son los huérfanos por feminicidio, ni quién los cuida, ni cómo están. No se sabe cuántos afrontan la doble orfandad, como Lisette y su hermano menor. Ahora hijos de un duelo que se multiplica por 2. Su mamá está muerta y su padre en prisión. Papá fue quien la asesinó. Ella sí lo dijo por lo claro, así, el señor no es mi papá. Para nada va a ser mi papá de ahora en adelante. Dejó de ser mi papá. Desde que todavía mi mamá dejó de ser mi papá. Giovanni Ortiz Anaya, el 23 de agosto de 2017, asesinó a Lorena Flores Manrique, su expareja y la mamá de sus 2 hijos. Cuando yo vi que él estaba enganchado con ella, yo pensé que era que le estaba pegando, pero no vi la magnitud y que le era apuñaleando. Entonces yo fui y se la quité. Ahí fue cuando él empezó a darme puñalada a mí. Entre los testigos del asesinato hay uno que parecía no entender la furia de ese hombre al que llamaba papá. Apenas tenía 3 años. El tiempo hace manifiesto que ese día el papá también le quitó una parte de la vida a su hijo menor. Él lo bloqueó porque él presenció. Cuando pasó eso, incluso le mostraron una foto de ese señor y él tuvo una reacción muy fea. Entonces, por eso es que dice el psicólogo que hay que tenerlo en control, o sea, hasta la edad de la adolescencia, para que de pronto el día de mañana él no vaya a cometer esa locura. Como dice, la muerte de la mamá fue violenta, y presenció eso, y él a veces se porta muy agresivo. Debido a eso se porta muy agresivo, con la hermana sobre todo. Se le salen las palabras y empieza a pronunciarlo a él, empieza a hacer dibujos. ¿Del papá? Sí, o ese es del diablo y decir que es él. Como hija, como hijo, entras también en un choque emocional, en un choque psicológico, ya de manera cognitiva podríamos decir que hay un desbalance químico en la forma en la que se recibe la información porque son componentes que tú no tienes. La de los huérfanos del feminicidio parece ser una lucha solitaria de unos niños que no solo perdieron a su mamá. Empezaron a decirme que yo era la huerfanita, que era la niña sin mamá. Entonces, pues yo me llenaba de todo ese rencor, la gente no hacía nada, ni los profesores. Él quedó en mutismo, cada vez que lo pasaba a médico, que la neuropediatra le colocaba mudismo, o sea que él no contestaba nada. Él le da un pánico ir al colegio, o sea, a socializarse con otros niños, a ir al médico. Cuando tenía citas médicas o eso, mejor dicho, era muy traumático para él. Sí, el trauma es eso, esa respuesta de lo desconocido, sí, que genera muchísimo estrés. Porque estás viendo de un lado a tu mamá que está a punto de morir, que le están intentando matar a tu papá, y del otro lado ves a tu papá en la cárcel que no va a salir en muchísimos años.
Giovanni Ortiz Anaya paga una condena de 47 años por el feminicidio de Lorena. Es la máxima condena que aplica la ley. Con media vida en prisión, no podrá reparar a sus 4 víctimas, su esposa, sus hijos con la vida a retazos y la abuela que ahora los intenta levantar. Es una ironía. Aunque pueden hablar, los enterraron para siempre en un extraño silencio. Yo he ido a varias citas, pero igual como dice, uno, si yo estoy mal, los niños van a estar mal. Entonces yo trato, como dice, de ser fuerte en ese sentido. Y primero ellos. Cuando intento contarle algo me pasa que no me dan ganas de contar. Yo no tengo apoyo del Estado, de la cuestión económica. Y usted sabe que sacar adelante 2 muchachos es siempre, como dice, es cuestión económica, es bastante fuerte porque darle el estudio, la educación, la alimentación, un techo. Ya no soy como doña de que todo el tiempo anda feliz, riéndose. Sí, no solamente alguien que está triste, normal. A su casa no ha llegado el Estado o la ayuda psicológica. Para ellos no hay subsidios, guía o apoyo emocional. Cada huérfano del feminicidio arrastra por instinto sus cadenas. La única opción es intentar creer. Seguir trabajando y pidiéndole mucho a mi Dios que me dé salud, que es lo primordial que yo le pido mucho a mi Dios todos los días. Que me le dé salud a mis hijos, a mis nietos y a mí, para seguir adelante. Eso no debería estar pasando un hijo, una familia, porque ver al que mató a tu mamá, eso es feo, o sea, es horrible. Durante 4 años, cada vez que Laura Ayala salía a la calle, existía la posibilidad de que se encontrara cara a cara con quien presuntamente asesinó a su mamá. Brian Reyes Martínez, con una orden de captura vigente, paseaba por el barrio como quien no le debe nada a la justicia. Me he encontrado con Brian en algunas ocasiones y el solo ver cómo él me mira es horrible. El 12 de junio de 2019, Brian Reyes Martínez presuntamente asesinó a Marcela Ayala Ávila, una mujer de 31 años, madre de 5 hijos. Marcela había decidido terminar la relación que tenía con Brian, el padre de su hijo menor. Esa decisión le costó la vida. Mi hermana ya tenía una pareja sentimental, ya estaba saliendo con alguien. Obviamente él estaba muy dolido. Declararon todos los testigos, más el video de la cámara de seguridad donde se ve claramente que es él, donde se ve que él espera y él ya lo tiene planificado. Desde ese día buscan justicia y acomodan la vida para poder atender y dar una vida digna a 4 de los 5 huérfanos que dejó esta tragedia. Nunca me imaginé yo quedar de mamá prácticamente de 4 niñas pequeñas. Tampoco me imaginé tener toda la responsabilidad y que no estuviera de pronto la figura como mamá para las niñas. Fue bastante duro. A sus 60 años, Cecilia Ávila se convirtió a la fuerza en la mamá de sus 4 nietas. Con la ayuda de Mauricio y Laura, sus hijos mayores, crían las hijas de Marcela. Entre todos hacen esfuerzos para mantenerse fuertes y unidos, para vivir el día a día y enfrentar el dolor de la pérdida y de la impunidad que los acompañó durante 4 años. Porque no lo capturan, o sea, porque no hacen que pague. El nivel
nivel de impunidad, de revictimización, de que no avance el caso, de que las mismas familias tienen las pruebas, buscan las pruebas, llevan la información al fiscal, al investigador y no avanza el caso. Y eso también revictimiza, genera mayor afectación en la salud mental, además de la precariedad económica, entonces no contar con los registros de un abogado. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre febrero de 2020 y agosto de 2023 han sido denunciados 716 casos de feminicidio. De estos, 395 victimarios han recibido imputación de cargos, de los cuales 331 tienen una sentencia y solo 207 casos ya tienen una pena ejecutada. El de Marcela Ayala Ávila es uno de esos 509 donde el victimario estuvo libre o por alguna razón no está pagando el delito que cometió. El machismo ha permeado inclusive la administración de justicia. Entonces hemos normalizado comportamientos como parte precisamente del ejercicio normal de la relación de pareja. Pero la impunidad y la orfandad no es lo único que enfrenta la familia Ayala Ávila. La custodia del hijo menor de Marcela la tiene la abuela paterna, en este caso, la madre del feminicida. ¿Qué familia va a querer contarle a su hijo que su papá asesinó a su mamá? A mí no me gustaría vivir con mi familia sabiendo que mi papá es un asesino. Créeme que yo salgo ahorita y me los encuentro y ellos se ríen. En Colombia, a diferencia de otros países de la región, un feminicida, presunto feminicida o su núcleo familiar no pierden los derechos de custodia y patria potestad. En este momento en Colombia, que un hombre sea feminicida no le quita los derechos como padre. La responsabilidad penal es personal, es individual. El feminicida pues, responde él por sus actos. Digamos que la sanción no se extiende de ninguna manera al núcleo familiar. Es la familia del victimario quien ha quedado con la custodia de los menores, muchas veces poniendo en riesgo a los menores porque quedan en un nivel de cercanía con el victimario. Creo que va a ser muy duro para mi sobrino darse cuenta que toda la vida estuvo al lado del papá, que fue el que le quitó la mamá. A todas las víctimas indirectas de este feminicidio, el Estado les ha fallado. A Brian lo capturaron en Villavicencio. Una juez en Villavicencio lo dejó libre porque faltaron 2 párrafos en la orden de captura. Cuando ya se sintió libre, volvió otra vez acá. Pues de ahí nosotros ya no volvimos a saber nada de la fiscalía. En sus fuerzas, cada uno de los miembros de esta familia pide lo que siente que les regresaría algo de la felicidad que tenían antes de perder a Marcela. Que pague, que le demuestre a su hijo que independientemente de los errores que uno puede cometer, puede pagarlo. Algo que yo sueño en la vida es poder tener a mi familia unida, poder tener a acá con nosotros, poder que él crezca con nosotros, que crezca con sus hermanas, que crezca en otro ambiente, que tenga la certeza de decir, mi mamá se fue, pero estamos juntos. Las súplicas de esta familia para que Brian Reyes Martínez fuera capturado terminaron el pasado 27 de septiembre. 4 años y 3 meses después del feminicidio de Marcela, Brian está tras las rejas. En este momento está siendo capturado por orden de captura número 11, feminicidio agravado. Y aunque no aceptó los cargos, la captura es un impulso para emprender una nueva lucha que hoy los pone ante el Congreso de la República. Como hija que de primera instancia ha tenido que ver y sufrir y salir con mi familia adelante, les quiero decir que no más feminicidios y no más hijos solos.
No se conocen, están a miles de kilómetros, pero los dos lanzan el mismo grito de auxilio. No más feminicidios. Adrián siempre se ha sentido solo, tan solo como el día que tuvo que darles la peor noticia a sus hijos. Su mamá no va a regresar. Ella murió. Yo le dije, yo les dije, un hombre muy malo le hizo daño a ella y ella murió y se fue para el cielo. Con esa frase, Adrián Valencia Zuluaga inició el camino de la paternidad en solitario. A mí me da muy duro saber que los niños se van a levantar sin la mamá. Yajaira Herrera Arrieta tenía 24 años, era madre de 2 hijos de 6 y 8 años. Ya separada de Adrián, el papá de los niños, había decidido iniciar una nueva relación con Walter Holguín, quien sin saberlo se convertiría en su verdugo. Y en un paraje desolado, a orillas de la carretera, y por la espalda le propina un disparo. Me dijeron que por qué no la buscaba en medicina legal. Y de ahí yo me fui para allá y ahí la encontré. Denise era vecina y amiga de Yajaira. Cuidaba de los niños mientras Yajaira trabajaba. Uy, no. A mí me dio muy duro porque yo no pensaba que le íbamos a conseguir así. En el momento que yo ya me sentí capaz de dar la noticia, yo me le acerqué y los abracé y comencé a decirles. Pero, ¿cómo retoma la vida una familia después de un hecho tan doloroso? Todavía hay cosas que uno no supera porque la ayuda de la mamá para los niños hace mucha falta. Eso para mí ha sido muy duro. La falta de Yajaira. Walter Holguín ya fue sentenciado a 42 años de cárcel. La condena le devuelve algo de tranquilidad a la familia, pero el daño a los hijos de Yajaira difícilmente se podrá reparar. No necesariamente la violencia tiene que ser directa contra el niño o contra la niña. El hecho de que la mujer sufra violencia de su pareja va a impactar, va a incidir en el desarrollo infantil. El feminicidio es un delito con muchos daños colaterales que aún no han sido contemplados por el Estado, pero existen organizaciones de la sociedad civil ocupándose de lo que consideran es más urgente. Para nosotras era importante encontrar esa población y evidenciar cuáles eran esos problemas psicológicos, de salud, emocionales, económicos y demás variables. Comenzamos a indagar quién tiene ese dato de si la mujer era madre, cuántos niños y niñas, hijos e hijas tenía la mujer. Entonces comenzamos a mirar, a registrar el número de hijos. Países como Argentina, Paraguay y República Dominicana cuentan con leyes que protegen y garantizan una vida digna para los huérfanos del feminicidio. Colombia apenas está empezando a recorrer el camino. Hemos estado en varias mesas de trabajo con estos grupos, con esta representante y su grupo de trabajo, y en conjunto con las familias también hemos redactado y detallado cuáles son esas cosas que debe tener este proyecto de ley. Esto en realidad tiene que volverse un sistema en donde desde el registro, es decir, tener estadísticas sobre el tema, también cómo hacer para garantizar la estabilidad de los menores y que puedan seguir teniendo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la familia. La ley Huérfanos por Feminicidio fue aprobada en primer debate el pasado 26 de julio. Es un primer paso y una esperanza para las familias. Obviamente uno no tiene pues como esa capacidad de ayudarles a ellos en sí lo que necesitan. Necesitan es como ayuda de un profesional para que le completen la información que uno no es capaz de darle.
Es muy difícil porque si para mí era difícil quitarme el pan de la boca para 2, ahorita quitármelo para 3 es mucho más complejo. Carolina Becerra Roa tiene 31 años, 2 hijos biológicos y una de corazón. Usted tan joven y con 3 hijos, que yo nunca he negado que la niña no sea mía, yo siempre digo que es mi hija. Habla de su sobrina, a quien acogió desde hace 7 años cuando mataron a su hermana. Esta es otra familia donde cada uno a su modo vive lo que es ser víctima indirecta de feminicidio. Identificamos es un continuum de la precarización de la vida de esa familia. O sea, incluso un empeoramiento de las condiciones económicas de esa familia que dependía económicamente de la víctima. Diana Becerra Roa tenía 26 años cuando fue asesinada. Respondía por su hija y ayudaba económicamente a sus papás. Ella trabajó en unas cabinas de un cuñado de ella y luego después trabajó acá arriba, más arriba en otra cabina. Después tuvo un barcito aquí al lado de la casa y por último estuvo trabajando en Ciudad Limpia. Después de un día de trabajo, Diana salió a tomar una cerveza y nunca regresó. Entonces al día siguiente de haber pegado los carteles, a mí me llaman del CAI, de este CAI Danubio. A mí me dicen, familiar de Diana Rocío Becerra. Le dije, sí, soy yo, es mi hermana. Me dijo, necesitamos que por favor se acerquen al CAI Danubio ya, si es posible. Él utilizó unos métodos bastante crueles para poder quitarle la vida a esta ciudadana. Para ello se valió de armas cortopunzantes y de pues, lo que tuvo a su alcance para poder hacerle daño. Investigaciones acerca de la violencia de género concluyen que esta se presenta mayoritariamente en estratos 1, 2 y 3. Esto no solo hace más difícil para las familias sacar a los huérfanos adelante, la falta de recursos económicos también entorpece el acceso a la justicia. Al comienzo no aceptó cargos y después sí. O sea, él se reactó, no sé por qué. Pero a él ya lo sentenciaron, le dieron 25 años. Los delitos por los cuales este ciudadano ha sido llamado es homicidio agravado, en concurso heterogéneo con acceso carnal violento. Este homicidio pues tiene unas circunstancias particulares de agravación. El hombre que aceptó haber matado a Diana Becerra Roa es Raúl Susa Rincón, un vecino del barrio que siempre se mostró interesado en ella, pero con el que nunca tuvo una relación o un vínculo cercano. Esa fue precisamente la razón por la que no se le imputó feminicidio. Muchas veces los abogados y las abogadas, pues por no perder una sentencia condenatoria, prefieren que se logre una sentencia condenatoria por homicidio agravado que por feminicidio, porque incluso muchas veces en este sistema es muy difícil que le acepten las pruebas para comprobar que es un feminicidio. Aunque esté muy claro, o sea, si hay overkill, si hay sevicia, si hay violencia sexual, si la forma en la que se presenta el feminicidio. La ley Roselvira Celi es súper clara con eso, de si eso no es un feminicidio. La carga para el ente acusador es precisamente demostrar que fue por el hecho de ser mujer, es decir, además de causar la muerte, que se haya realizado por el hecho de ser mujer. 25 años, para el daño que cometió y el mal y tan grande que le hizo a la niña. Terrible. Eso no es nada. Una persona esa deben de darle cadena perpetua de una vez. Porque ¿qué más merece una persona así que haga tanto daño a una familia, a los hijos? Ellos no tienen ni idea del mal que hacen. Lo que hace más difícil de entender esta sentencia es que Diana no habría sido la primera víctima de Raúl Susa Rincón. Sabemos que él tiene un antecedente por homicidio agravado y al ciudadano por este delito fue condenado a 26 años de prisión, los cuales pues
estuvo un tiempo como sindicado, incluso se encontraba en periodo de prueba de esa libertad condicional, de ese delito, cuando cometió el delito con la señora Becerra. Muchas víctimas indirectas de feminicidio sufren todos los daños colaterales. Sí es difícil superar un proceso de traumático en unas condiciones económicas y materiales dignas. Imagínate en esas condiciones económicas precarias. Las consecuencias mayores van a estar dadas desde la vulnerabilidad, ¿sí? La económica, la académica, ¿no? la social, y el hecho también de pues, ser reconocido como hijo de una víctima. Las tragedias de estas familias parecieran ser las mismas, pero cada una vive una historia diferente. Con el tema de mi mamá, ella vive, así no lo demuestre y se haga la fuerte, ella vive muy triste. Ella vive muy triste, mi padre también. Mi papito estaba con medicamentos psiquiátricos porque después de la muerte de Diana, él quedó muy mal psicológicamente. En medio de las dificultades, sacan fuerzas para no dejarse derrumbar y hacer frente a la vida. Gracias a Dios que la niña ha estado con nosotros. Hay que hacerle, porque ese es el ejemplo que ellos están viendo hoy en día, que tienen que quemarse las uñas. Mientras estas familias en Antioquia, Cúcuta y Bogotá resisten a su tragedia, esperan ser reconocidas como víctimas. Que alguien en el gobierno les lance un SOS y que la ley huérfanos por feminicidio sea aprobada. Y no más hijos. Hola.